En Apocalipsis, capítulo 2 y 3, podemos ver el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias. Estas 7 iglesias estaban situadas a lo largo de la costa occidental de Asia Menor o la actual Turquía. Ahora bien, de estas 7 iglesias, hoy nos enfocaremos solo en una, la iglesia que está situada en la ciudad de Pérgamo. Jesucristo, en su mensaje, dijo que esta iglesia vivía en la ciudad donde Satanás tiene su trono. En este video, estaremos hablando del mensaje a la iglesia de Pérgamo, donde se encontraba el trono de Satanás. Antes de profundizar en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Todos los cristianos tenemos la seguridad de que existe un mundo espiritual, y ese mundo espiritual es más real que este mundo visible que logramos percibir. En Hebreos, capítulo 11, versículo 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora bien, la mayoría de la gente cree que Dios existe, pero muchas de estas mismas personas creen que los espíritus malignos y Él son ficticios. Nosotros, como seguidores de Jesucristo, declaramos la realidad de la guerra espiritual, reconociendo que el seguidor de Cristo está en conflicto con el mundo, con la carne y con Satanás. Creemos que Satanás tiene un gran poder, sin embargo, su poder es limitado. Como por ejemplo, Satanás no es omnipresente, él no puede estar en más de un lugar al mismo tiempo. Solo Dios está en todas partes y solo Dios sabe todo, mientras que Satanás debe apoyarse en su ejército de demonios para hacer su voluntad. En Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora bien, a pesar de que Satanás tiene su ejército por todo el mundo, a veces hay lugares específicos donde el mismo Satanás ejerce su dominio, y esos lugares se caracterizan por ser lugares muy paganos e idólatras. Como claro ejemplo, tenemos a la ciudad antigua de Pérgamo. El mismo Señor Jesucristo declaró que en Pérgamo estaba el trono de Satanás. Leamos Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo: yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehúsas a negarme, aun cuando mi fiel testigo, Antipas, murió como mártir en medio de ustedes allí, en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del que ha sido escondido en el cielo, y les daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Punto. En estos versículos, vemos que lo primero que el Señor dice es que Él sabía bien dónde moraba esta iglesia. Era un lugar especialmente difícil para una iglesia, ya que allí estaba el trono de Satanás. No era simplemente que Satanás estaba en aquella ciudad, sino que allí había establecido el centro de su poder. El Señor y, suponemos, que también los creyentes en Pérgamo eran muy conscientes de la realidad de la guerra espiritual que se estaba llevando a cabo en aquel lugar. Cuando Jesús dice que Satanás tenía su trono en Pérgamo, quiso decir que Satanás había encontrado un lugar donde podía ejercer una influencia diabólica sobre toda una región, mediante una combinación de adoración de ídolos y placer sensual. Satanás dominó esa ciudad, era una región cubierta por una nube oscura de maldad. Satanás reinaba en Pérgamo a través de las obras y vidas de las personas. Satanás dio a Pérgamo sabiduría, conocimiento, prosperidad, poder, entretenimiento y curación.
A través de todas estas cosas, los habitantes de Pérgamo adoraban a Satanás. Ahora bien, exactamente dónde estaba esta ciudad de Pérgamo. ¿Cuál es su historia? ¿Qué la distinguía de otras ciudades? ¿Por qué se le describió como donde está el trono de Satanás y donde mora Satanás? Las 7 iglesias a las cuales Juan escribió estaban situadas en lo que entonces se conocía como la provincia romana de Asia, pero hoy forma parte de la Turquía asiática. Pérgamo era la que estaba más al norte, así como la que estaba más al oeste de estas ciudades. Pérgamo estaba a unos 80 km al norte de Mirna y a menos de 24 kilómetros tierra adentro desde el mar Egeo. Hoy en día, la ciudad musulmana de Bergama yace exactamente más abajo del antiguo sitio de Pérgamo. Pérgamo yacía en gran parte en una colina pendiente que se hallaba entre 2 ramales del río Caico. Esta colina se elevaba de súbito a una altura de 305 metros y, salvo por su ladera meridional, era sumamente difícil su acceso. La ciudad fue bien llamada Pérgamo porque el nombre provenía de una raíz que significa torre o fortaleza, la cual raíz también está relacionada con la palabra alemana Burg. Pérgamo era un sitio ideal para una fortaleza, así como para ciudad capital, porque dominaba el territorio circundante por muchos kilómetros. Cuando Alejandro Magno emprendió su campaña oriental, envió a Barcine y al hijo de ella, Heracles, Hércules, que era ilegítimo, a Pérgamo para custodia. Y algunos años más tarde, Lisímaco, uno de los generales entre quienes el imperio de Alejandro quedó dividido después de su muerte, escogió a Pérgamo para la custodia de 9.000 talentos, o unos $10 millones. Ahora bien, en los últimos versículos, Jesucristo, después de exhortar a la iglesia de Pérgamo, les llama al arrepentimiento y les prometió una recompensa de autoridad a todos los que vencieran. Con este estudio bíblico, vemos que Satanás reinaba en Pérgamo a través de las obras y vidas de las personas. Satanás dio a Pérgamo sabiduría, conocimiento, prosperidad, poder, entretenimiento y curación. A través de todas estas cosas, los habitantes de Pérgamo adoraban a Satanás. De la iglesia en Pérgamo, aprendemos que hay lugares en este mundo donde resulta especialmente difícil ser cristiano. Nos damos cuenta de que sufrir por la causa de Cristo no valida automáticamente todo lo que hacemos o creemos. También vemos que el Señor reprende con dureza la amistad con el mundo. Aunque pueda parecer inocente y pretendamos justificarla con la excusa de intentar atraer a los incrédulos al Evangelio, esto siempre da malos resultados y es desaprobado por el Señor. Y así, estamos llegando al final de este video. Cuéntanos qué opinas de la ciudad de Pérgamo. Déjanos tu opinión en los comentarios. Y sin más que decir, ahora me despido, y conmigo será hasta un próximo video.